El tema de hoy es autosabotaje. ¿Y a qué nos referimos con eso? Las personas tienden a referir el autosabotaje cuando inician una cosa y no da resultados o inician una cosa y no acaban por acabar de obtener el resultado que querían o que estaban obteniendo o que estaban deseando. Esto puede ser de forma consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habitualmente, primero tenemos que establecer a qué nos referimos expresamente con el autosabotaje y tiene que ver con que no obtenemos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, para poder hablar de ese término tenemos que hablar de que los resultados positivos o el hábito y la costumbre de obtener resultados en lo que hacemos tiene que ver con hábitos de logro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los hábitos de logro? En otro momento vamos a ahondar un poquito más en este concepto, precisamente porque da para mucho más. Entonces, los hábitos de logro tienen que ver primero con la visualización y la especificidad de lo que queremos conseguir. Entonces, pongan mucha atención porque esto tiene que ver con cualquier situación que queramos mejorar en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Queremos una vida saludable, queremos una vida amorosa eficiente, queremos una pareja y una familia funcional, etcétera. Cualquier cosa que se pueda dimensionar como un propósito, como una planificación, como una organización que nos lleve a un resultado. Entonces, primero hay que definir eso porque el primer punto que tendríamos que tratar es el siguiente. ¿Cuántas personas creen que ven todo esto que acabo de decir como un proyecto? ¿Sí? Se tiene por ahí la idea, digamos, ingenua, de que la vida es algo así espontáneo, ¿no? Sí hay una parte de espontaneidad, evidentemente, pero me refiero que para tener ciertas vivencias y tener cierto conocimiento y tener cierto nivel de convivencia, uno tiene que definir primero qué es lo que quiere obtener en la vida. Entonces, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos y cómo nos educamos. Entonces, desde ahí empieza la manifestación de los deseos, deseos y aspiraciones. Entonces, los deseos y aspiraciones tienen que ver con cosas que queremos conseguir en la vida y las aspiraciones son en qué nos queremos convertir. Entonces, por ahí dice la frase, yo aspiro a, no sé, ser médico, ser arquitecto, ingeniero, yo aspiro a ser una persona casada, yo aspiro a tener un puesto gerencial, yo aspiro a lo que tú me digas. Entonces, todas esas aspiraciones y todos esos deseos tienen que estar aparejados con un programa y un proyecto sólidos. Entonces, de entrada, la primera manera de sabotearnos es estar cambiando de foco de atención lo que queremos conseguir en la vida. Entonces, hay personas que desean mucho algo y después, ¿qué pasa? Se olvidan de eso. Se les acaba el gas, se les acaba el combustible, pierden de vista lo que querían. Entonces es un día a día que es totalmente orgánico, totalmente casual, totalmente carente de dirección, totalmente carente de propósito. Entonces, si tú no estableces con claridad la meta que quieres obtener, difícilmente se va a obtener el resultado. Por ejemplo, cuando tienen un novio o una novia, según sea el caso, pues dicen, quiero ser muy feliz, quiero tener paz. Ok, si eso es lo que quieres, porque es un cliché frecuente, si tú en la calle sales con un micrófono y le preguntas a la gente qué es lo que quiere, casi de forma automática va a decir ser feliz, viajar, estar en paz, tener una casa, etcétera. Digamos que hay deseos genéricos que de alguna manera son de dominio público, es decir, que es un deseo y una aspiración general
porque evidentemente todo el mundo quiere tener una casa, todo el mundo quiere tener un auto, todo el mundo quiere viajar, o sea, y las otras dos, que es ser feliz y estar en paz. Entonces lo interesante de todo este tipo de cosas es qué es lo que voy a hacer para obtener eso. Como quiera que yo lo entienda, o sea, es decir, qué es lo que me da paz. Entonces tiene que ver con un objeto, tiene que ver con una condición mental, tiene que ver con una compañía. Entonces tengo que definir eso. ¿Por qué? Porque eso no es genérico. O sea, es decir, si tú le preguntas a alguien qué es lo que le da paz en general a las personas, sería muy complicado llegar a una conclusión de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque las interpretaciones cerebrales son diferentes en cada persona. Entonces, eso sería complicado unificarlo y generalizarlo para todos. Entonces, si no sabemos cómo vamos a dispersar o cómo vamos a segmentar para convertir en escalones o en pasos lo que queremos conseguir en la vida, difícilmente se va a conseguir. Entonces, de entrada, una mala planeación o una planeación nula, que es en la mayoría de los casos, es decir, inexistente, nos va a llevar a la sensación de autosabotaje. Y la frase coloquial es, yo no sé por qué intento cosas y nunca me sale nada. Pues porque no está bien planeado, porque no está planificado, porque no está segmentado, porque no conoces los tiempos en los que se va a cumplir este reto, porque no sabes cuál es el conocimiento que necesitas para conseguir esa meta, etcétera. Entonces, eso no está contemplado en la mayoría de las personas. Entonces, tienen que ir anotando de preferencia lo que les estoy diciendo para que sea mucho más fácil de recordar. Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuándo lo quiero conseguir? ¿De qué se necesita para conseguirlo? ¿Cuánto tiempo me llevará a hacer eso? ¿Cuánto presupuesto en términos de dinero? ¿Cuánto presupuesto en términos de inversión de tiempo? Si tú quieres ser una persona culta, ¿cuánto estás dispuesto a invertirle a eso? Por ejemplo, quieres ser una persona culta, dices, voy a leer novelas, voy a leer literatura internacional de diferentes autores, de diferentes nacionalidades, con diferentes temas y demás. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? ¿Sí? Porque cuando no se da el resultado, porque estás cansado, porque te distrajiste o lo que sea, entonces vas a decir, no, es que yo no tengo tiempo, para mí es muy difícil. Y las metas generales creo que también, creo yo, a reserva de que ustedes opinen de diferente manera, las metas generales tienen que ver con la apariencia física, es decir, subir o bajar de peso. Las metas generales son conseguir objetos para la vida cotidiana y la otra es tener cierto nivel cultural. ¿Qué nivel de complicación hay en esas cosas tan simples? Entonces, uno de los elementos por excelencia que nos lleva al autosabotaje es la falta de constancia. Creo yo que el eje fundamental de la falta de resultados es la falta de constancia. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes. Decir, no soy constante, dicho antes lo que les acabo de decir, o sea, es decir, para ser constante pues tengo que tener constancia en qué cosa, en un plan y en un establecimiento de metas. Entonces, primero tengo que tener una planificación, un propósito. Cuando tengo una planificación y un propósito, entonces voy a la acción. Y esa acción tiene que ser constante. Entonces aquí podríamos hablar de infinidad de situaciones de las personas que no están satisfechas, no tienen el trabajo que quieren, la pareja con la que conviven no es totalmente satisfactoria, ¿sí? Entonces eso es importante determinarlo, que tenemos que tener un propósito y ese propósito digamos que es el eje o la línea que nos va a llevar a donde queremos estar, porque si no difícilmente vamos a conseguir eso. Entonces se dan cuenta cómo esa frase coloquial del autosabotaje, igual, por ejemplo, primero entonces falta de una planificación correcta y falta de eh, esa constancia que es necesaria para conseguir
los resultados. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos identificar como un elemento que contribuye al autosabotaje? El pensamiento negativo es otro elemento. ¿Saben cuántas personas se enfocan en lo que no tienen cuando quieren emprender algo? Es un abordaje interesante porque la gente desea cosas y quiere obtener resultados, pero se focaliza en todo lo que no tiene. Entonces, una polarización negativa podría ser un elemento de sabotaje, sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quieres emprender algo y entonces empiezas a decir, ay, es que me falta esto, es que yo no tengo esto, es que no sé qué, etcétera. Y también en ese proceso, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos a cabildear y cabildear significa estarle preguntando a otros qué opinan o qué es lo que creen de lo que queremos emprender. Como que para qué hacemos eso. Ahora les digo una cosa muy interesante. Las personas que no obtienen resultados o que tienen un nivel de obtención de resultados bajo, o sea, es decir, deficiente, no sobresaliente y demás, son los que son más contundentes y fuertes en decir que no va a salir bien las cosas. Entonces, habitualmente los más pesimistas, pues tiene que ver, se oye muy fuerte, pero tiene que oírse de esa manera. Los más pesimistas habitualmente son los más ineptos. Va de nuevo. Los más pesimistas habitualmente son los más ineptos. Tiene lógica. Si soy inepto, todo me va a parecer difícil. Si soy inepto, todo me va a parecer inalcanzable. Si soy inepto, todo me va a parecer complicado. Entonces se dan cuenta que no tiene nada que ver con la tarea. Tiene que ver con el software y el contenido de mi mente respecto a la tarea a la que voy a enfrentar. Entonces cuando tenemos gente poco sobresaliente o ni siquiera funcional y les preguntamos algo, ¿qué esperas que te vayan a decir? Una persona inepta, ¿qué te puede decir? Que todo es una dificultad, que todo es un problema, quejarse de todo, etcétera. Entonces eso hay que ubicarlo. Por ahí le dicen toxicidad, pero es más fácil ubicarlo con un adjetivo calificativo contundente. La gente que se queja y la gente que ve problemas en todos lados simplemente es inepta. Y la ineptitud no es una ofensa. Primero tenemos que puntualizar que decirle a alguien que es inepto no es una ofensa. Es decir, no tiene el conocimiento, no tiene la práctica, y si no tienes el conocimiento ni la práctica, pues evidentemente no tienes el resultado. No tienes el conocimiento, no tienes la práctica y no tienes la actitud, pues menos vas a tener el resultado. Entonces se dan cuenta cómo no hay que descubrir el hilo negro, o sea, simplemente hay que tener el valor y decir, lo que estoy emprendiendo, realmente estoy comprometido con el resultado, porque ese es otro elemento fundamental. Entonces, en términos generales, el autosabotaje, cuando me di a la tarea de definirlo y explicarlo, pues caímos en la cuenta de que precisamente todos esos elementos son los que nos llevan al sabotaje. Es decir, a decir, no, no pude, es que para mí es muy difícil y demás. No es precisamente una acepción directa, por eso les digo que es una interpretación de calle. El autosabotaje es eso. El sabotaje habitualmente tiene que ver con que algo ya está hecho y tú deliberadamente pones algún dispositivo para que fracase. Esa sería, digamos, la definición, digamos, estrechamente ligada al concepto. Pero aquí se refiere a que siempre voy a encontrar una razón o una situación para poder justificar mi falta de resultados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estás en una ciudad y dices, es que no consigo trabajo. Y decir, trabajo hay y trabajo siempre va a haber. ¿Por qué? Pues porque si no, todos los conglomerados humanos, entonces, ¿cómo es que tienen un trabajo?
Que tú no lo obtengas porque no cumples con los requisitos, pues bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué tanto tiempo las personas le dedican a quejarse, o estar pensativos, o estar emproblemados? Hay un estado de conflicto que luego les voy a hablar de él, que es estar en estado de conflicto. Cuando estás en estado de conflicto, no sabes qué es lo que quieres, no sabes para dónde vas a jalar y no sabes dónde vas a terminar. Y eso evidentemente nos lleva a la incertidumbre. Entonces, se dan cuenta cómo cada vez más personas están en estado de conflicto. ¿Por qué? Porque desean más cosas de las que pueden cumplir y desean más cosas de las que pueden ser eficiente. Va de nuevo porque es muy importante puntualizarlo. Hay muchas personas que están llenas de deseos y de aspiraciones descomunalmente desproporcionado a la inversión de tiempo que le hacen para adquirir el conocimiento y las habilidades para ir por esas metas. Entonces, el estar deseando todo el tiempo no permite desarrollar actividades. Y luego, si a eso le sumamos que hay cierto nivel de impaciencia. ¿Por qué? Porque no solo no le dedican tiempo al conocimiento ni al desarrollo de las habilidades, ni al conocimiento profundo del proceso de lo que quieren conseguir, sino que también le dedican mucho tiempo a estarse quejando y estar protestando y perdiendo el tiempo. Porque protestar y quejarse de la poca actividad o de la nula actividad que tú tienes para instruirte, ¿a quién le pasamos la factura? O es decir, ¿o a quién vamos a responsabilizar de eso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, el tener habilidades por sí solas también es una confusión. Por ejemplo, si alguien dijera, quiero saber mucho, ok, ¿en qué sentido? ¿Dirigido hacia dónde? Entonces se dan cuenta que para poder obtener resultados tenemos que ir teniendo pequeños avances gradualmente y sobre todo la claridad. Entonces igual, ahorita dije como para conseguir un trabajo y para conseguir objetos. Pero por ejemplo, ¿quieres una vida afectiva o una vida matrimonial o de noviazgo extraordinaria? ¿Sí? Entonces, si quieres eso, la pregunta es cuánto le dedicas al autoconocimiento, ¿sí? Y cuánto le dedicas al conocimiento de tu pareja. Entonces, siempre va a estar enmarcado a que si no hay claridad en los pensamientos y si no hay claridad en las emociones, el autosabotaje estará garantizado. Si llega un momento en el que tienes una mala situación con tu pareja o tienes una mala comunicación con tu pareja e inmediatamente te pones a tontear con alguien de tu trabajo o con alguien de la escuela, pues creen que es una buena idea. O sea, es decir, tú ya tienes dificultades de comunicación porque no eres asertivo, empiezas a dudar de la confianza y de la solidez que tienes con una relación con alguien, ¿ok? Y entonces, si empiezas a tener esa crisis y más allá de atenderla, te empiezas a distraer con otra persona, ¿en qué crees que va a acabar eso? Va a acabar en catástrofe, ¿sí? Porque dices, no, es que ya no me llevo muy bien con mi pareja, pues atiende eso. Entonces, si no atiendes eso, ¿cómo pretendes iniciar otra cosa? Entonces, estás haciendo un agujero para tapar el otro, entonces es una bronca porque es un problema. Porque si ya tienes una crisis emocional y una crisis de pareja y metes a otra persona a la ecuación, pues eso no va a salir nada bien. Alguien va a salir lastimado. O la persona que estás reclutando de forma inapropiada o en tu propia familia. Entonces va a haber un daño colateral. ¿Por qué? Pues porque no funciona de esa manera. ¿Sí?
Entonces, ese es el asunto. Entonces, si no hay claridad, el autosabotaje va a estar en todos lados. La falta de propósito, la falta de hábitos de logro, la falta de un mal cálculo del propósito y demás. Yo siempre seré partidario de que sean logros muy compactos o deseos y aspiraciones muy compactos, es decir, muy magros, muy alcanzables. Conforme vas generando la habilidad y la actitud correcta y el expertise, entonces le subes una rayita, pero no, digamos que voy a hacer una analogía, digamos, gesticular, visual. Si tengo una meta de aquí hasta acá, va a ser muy complicado llegar hasta acá. Entonces, si primero hago un pequeño escalón y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro, voy haciendo una gradualidad y puedo aprender muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. Para hacerte experto, pues es una página y un libro a la vez, ¿sí? Puedes tenerlos a la vista, pero si tú te metes a todo lo que quieres abarcar, se vuelve inmenso. Y cuando una meta a la vez muy lejana, no es el caso general de todas las personas. Si veo una montaña de libros y los tengo que revisar todos, no me desespero, tengo que ir al paso, al paso, al paso. Pero estoy hablando de mi propia percepción. Hay gente que cuando ve mucho trecho o mucho volumen, ahí es donde avientan la toalla, se rinden antes de empezar. Igual, quieres recorrer grandes distancias corriendo, pues si piensas en los 42 kilómetros del maratón, pues se te puede hacer muy pesado, pero si nada más ves un kilómetro y ya que llegas a ese lo replanteas y le das otro kilómetro y así sucesivamente hasta llegar a la meta. Y sobre todo en el disfrute del camino. Uno de los elementos sumamente importantes para poder ser consistente y conseguir los resultados a mediano y largo plazo tiene que ver que tengamos la entereza y la organización para que sea disfrutable el camino. Entiendan una cosa, cualquier cosa que pretendas hacer en la vida, si disfrutas el camino, el premio de llegar a la meta va a ser mero trámite, porque fue divertido el proceso, ¿sí? Entonces, es importante eso. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender a hacer esto? Porque si no aprendes a establecer metas específicas, con procesos específicos de cumplimiento, no vas a obtener resultados. Y una vida carente de resultados lo que va a generar son malos sentimientos. Generan, es decir, una falta de hábitos de logro. ¿Qué es lo que puede generar? Entre muchas otras, nada más para que vean el impacto. Cuando no tengo resultados, mi autoestima baja, mi motivación baja, mi sensación de gozo por la vida baja y me vuelvo vulnerable o me veo propenso a la depresión, a la ansiedad, a la ira, a la frustración y demás. Entonces, todo está conectado. Entonces, el saber hacer proyectos y llevarlos al final es muy importante, ¿sí? Entonces, la salud mental implica que estemos ocupados en algo que nos haga bien. Esa es la parte preventiva. Cuando empiezas a sobreestimar el valor de otra persona, cuando empiezan a salir de que es que lo amo o la amo y se fue de mi vida y no sé qué hacer, etcétera. En muchos casos conviven con personas que están sobrevaloradas. Le lloran a personas que no merecen su llanto, que no merecen su atención, porque simplemente no respetan. Y si no respetan, yo no sé para qué extrañan a personas que no son confiables, que no obtienen resultados, que no son viables. O sea, si una persona te está propinando dolor por su mala conducta,
¿Para qué le lloras a una persona que está haciendo eso contigo? Tú eres el responsable. Y eso es muy importante que lo sepas porque estás estropeando tiempo de estarle llorando a una persona que no vale nada y tus proyectos se están atrasando. Entonces, cada que ustedes le dedican tiempo a una persona que no es confiable, que es mentirosa o que simplemente no corresponde su acción con lo que tú le otorgas, rápidamente hay que deshacerse de ese proyecto o de esa persona. Llámenle proyecto porque una persona que miente, que engaña y que no es confiable es un proyecto de vida al que tú le estás invirtiendo tiempo y que no te va a representar absolutamente ningún beneficio. ¿Sí? Entonces, es importante determinar eso. Y evidentemente, la costumbre de fracasar se vuelve un hábito. Entonces, el estar continuamente dar explicaciones o estar dando pretextos para no ser feliz, pues lo puedes seguir haciendo, pero el único que le afecta es a ti mismo. Entonces, aceptar lo que estoy diciendo o no aceptarlo depende de cada quien, pero el resultado es muy doloroso. ¿Por qué? Porque el tiempo no vuelve y no regresa. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Y eso es lo más importante. Entonces, tener siempre un proyecto abierto, llámese emocional, mental, metafísico o físico, es muy importante, ¿sí? Entonces, no hay nada que sea para siempre. Siempre va a ser importante que estemos revaluando lo que queremos conseguir, porque si no el sabotaje está en todos lados. ¿Por qué la gente decide amargarse y ya no moverse? La habituación, ¿sí? O la costumbre es lo peor que te puede pasar porque no hay una renovación de experiencias. ¿Y por cuánto tiempo? Puedes vivir mucho tiempo y todo ese tiempo y toda esa amargura, ¿dónde lo pones? Entonces siempre hay que estar renovándose, siempre habrá algo nuevo que aprender, aun y cuando tengas toda la experiencia, siempre va a surgir algo nuevo, nuevo. Es una de la condición humana, el cambio es constante, nada es fijo ni nada es para siempre, ni siquiera las personas. Puede ser incluso que sea una persona que hayas amado mucho y que hoy en día está a tu lado y que ya no tienes ningún interés por esa persona. Ya no te entiendes, se ha avejentado la plática, ha llegado a la costumbre, al hastío de la repetición y demás. Entonces, la moraleja de esto es de que el autosabotaje tiene muchas caras, pero básicamente es la incapacidad de revisar con frecuencia cuáles son los logros que has obtenido. Si no hay una revisión anual o, o en el tiempo que tú digas, es muy difícil ver el avance. Como todos los proyectos en cualquier empresa, tiene que haber un punto de revisión, un punto de revisión, un punto de revisión que se tiene que ver con seriedad. Si estoy sano, si estoy atlético, si estoy lúcido, si estoy actualizado, si me siento satisfecho, etcétera. Si no haces una revisión general de quién eres y qué es lo que sabes, ¿cómo vas a mejorar? Y si no mejoras, ¿cuál sería el elemento a considerar para que te sientas pleno, para que te sientas satisfecho, para que te sientas amado? Y ni siquiera estoy diciendo por alguien más, para que te sientas amado por ti mismo. Si no te planteas metas, deseos y aspiraciones sólidos para entretenerte a lo largo de tu vida y premiarte por ese esfuerzo y por ese logro, entonces ¿de qué se trataría todo esto? Ahí te lo dejo para que lo pienses. Una vida es para tener retos, sortear las dificultades y compartir los resultados primero contigo y con la gente que amas. Y pues eso sería el resumen de lo que es la vida. Si alguien tiene otro concepto diferente lo entendería, pero básicamente es eso.
Tienes tiempo para hacer cosas, conseguir los resultados y después retirarte en paz para seguir tu camino hacia donde tengamos que ir, que por el momento no lo sabemos. Pero por algo se empieza.